Desde el Perú profundo, los saluda su servidor Fortunato Curu Trujillo. Para todos nuestros amados hermanos y amigos que nos escuchan en todo el callejón de Conchucos, a través de su radio misionera 94.3 FM. Y a todos nuestros amados hermanos y amigos que nos escuchan en el Perú y en el mundo, bienvenido a nuestro programa en esta hermosa mañana. Vamos a considerar la bendita palabra de nuestro Dios en Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Dice así la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Este día vamos a continuar estudiando los enemigos del mundo. Así, un día anterior hablábamos la amistad con el mundo. Hoy vamos a seguir estudiando los enemigos del cristiano. Hoy vamos a estudiar por medio de la palabra de Dios uno de los enemigos más peligrosos para la vida espiritual de los hijos de Dios. Este enemigo es el mundo o la mundanalidad. La palabra de Dios nos manda a no amar el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Pero no es esto una contradicción con lo que dice en Juan 3:16. Dicen algunos, se preguntan, pues Juan 3:16 dice: Dios de tal manera amó este mundo, que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos dice Dios que no amemos al mundo. En 1 de Juan capítulo 2 verso 15 se nos dice que nosotros no debemos amar a este mundo. La respuesta es que no hay contradicción, pues cuando la palabra de Dios nos dice amo al mundo, se refiere a los seres humanos, a la raza humana pecadora, y nos amó para darnos salvación. Cuando se nos dice en 1 de Juan capítulo 2 verso 15 que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, no se refiere a los seres humanos, sino al sistema mundano por medio del cual se rige o se gobierna este mundo. ¿Qué es el mundo o la mundanalidad? Es un sistema de valores que va en contra de los de Dios, enfocados en la satisfacción de las personas por medio de aquello o por medio de todo aquello que no agrada a Dios. Significa tratar de encontrar satisfacción, el significado de la vida en las cosas y no en Dios, adorando a las criaturas menos al Creador, adorando imágenes que no se mueven ni hablan, teniendo al Dios que nos da la vida cada día. Nos dice aquí en Romanos 1 verso 25: ya que también cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Tenemos que reconocer que el mundo es uno de los enemigos más peligrosos para el Hijo de Dios, porque nos ofrece cosas muy atrayentes, como nos dice aquí en 1 de Juan capítulo 2 verso 16: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Eso es lo que ofrece el mundo.
El mundo nos ofrece todo lo que nuestra carne quiere. Los placeres, las diversiones, la sensualidad, los vicios, y también nos ofrece todo lo que nuestros ojos quieren ver y todo aquello que estimula nuestro ego. Mucha gente se siente orgulloso por estar en los vicios, en las drogas, o en el adulterio, o poniéndose las modas, lo que el mundo ofrece, que nos llena de orgullo y de soberbia. Pero tenemos que saber que todo lo que el mundo ofrece tiene un precio. Dice aquí en Romanos 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El mundo, la vida mundana nos aleja de los caminos del Señor y nos lleva a la muerte y condenación. Lo único que puede ofrecer eterno el mundo es la condenación eterna. Veamos en la palabra de Dios que nos enseña sobre el mundo, porque es enemigo de la vida cristiana. Punto número 1, el mundo está gobernado por Satanás. Nos dice en Efesios capítulo 2, verso 1 al 2, el cual nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, quiere decir antes que conozcamos a Dios, conforme a los príncipes de las potestades del aire, el espíritu que opera hoy en los hijos de desobediencia. Quiere decir aquellos que no conocen a Dios y aquellos que se rebelan y no cumplen y no obedecen la palabra de Dios. Satanás es la mayor influencia sobre los pensamientos y las decisiones de los necios. Toda persona que no tiene a Dios como su Señor y Salvador de su vida, o todo aquel que se rebela contra el conocimiento de Dios, la palabra de Dios, y no obedece los mandamientos, está siendo influenciado por Satanás. Toda persona que es cristiano y se deja influenciar por las modas, por lo que el mundo ofrece, está gobernado por Satanás. Aquellas personas que dejen influenciar por los cosméticos y todo lo que el mundo ofrece, el sistema del mundo, porque el mundo está gobernado por Satanás. La influencia de Satanás no es solamente a nivel personal, sino también a nivel mundial. En los gobiernos, en las familias, en los ministerios, en las iglesias, en la filosofía, en las religiones falsas, en las empresas, en la filosofía, en los cines, y etcétera, etcétera. Todo aquel que se deja gobernar o se deja llevar por el sistema de este mundo está gobernado por el mismo Satanás, porque Satanás es el Dios de este siglo o de este mundo. Nos dice aquí en 1 de Juan capítulo 5 verso 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, bajo Satanás, bajo el diablo. Queremos que les quede muy en claro a los hermanos que nos escuchan, a los hermanos que viven a medias, a mediocres, que vienen una vez al culto, que no ayunan, no oran, más les gusta los deseos de este mundo, lo que el mundo ofrece, les gusta estar allí. Gloria al Señor, Dios nos ha puesto en este mundo, pero no somos de este mundo, somos del reino celestial, somos de un reino que no es de este mundo. Punto número 2, la palabra de Dios nos menciona algunas de las características del mundo. En primer lugar, todo el mundo, o todo lo que el mundo ofrece es pasajero, no es duradero. Como nos dice aquí en 1 de Juan capítulo 2 verso 17, el mundo pasa, sus deseos pasan, pero lo que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que Satanás ofrece es ilusiones terrenales. Lo único eterno, quiero que queden claro, lo único eterno que el mundo ofrece es la condenación eterna por los siglos de los siglos. En segundo lugar, el mundo aborreció a Dios y nos aborrece a nosotros.
porque no somos de este mundo. Dice en San Juan capítulo 15, verso 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Es por eso que es maravilloso que Dios amó al mundo primero y envió a su Hijo unigénito para todo aquel que crea sea salvo. En tercer lugar, el mundo ha sido y sigue siendo y está siendo engañado por Satanás. Dice aquí en Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Y fue lanzado fuera el dragón y la serpiente antigua llamado Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Oigan muy en claro, al mundo entero engaña el diablo. A los que no conocen a Dios los engaña con los vicios, los placeres. A los que conocen a Dios los engaña con la política, con la fama, con sus modas, con sus cosméticos, con sus diversiones que hoy el mundo ofrece, que está plagado a través de la música, a través de la predicación a medias, que está plagado en las iglesias del mundo entero. El sistema del mundo es parte del engaño de Satanás para la destrucción de los seres queridos y vayan a la condenación eterna. Pero el plan de Jesucristo y el propósito de Dios es que la persona reciba como su salvador personal en su vida y tenga vida eterna por los siglos de los siglos, paz y felicidad en el paraíso eterno, hecho por el mismo Señor Jesucristo, con calles de mar de cristal, un lugar resplandeciente y hermoso que no ha sido visto en este mundo. Pero también el mundo ofrece una condenación eterna, un fuego eterno que arde por los siglos de los siglos, que nunca dejará de quemarse. Eso que te quede muy en claro. Hermano, tú elige vivir una vida conforme nos pide la palabra de Dios o vivir una vida como el mundo ofrece. Vivir, andar, vestir, actuar como el mundo ofrece, tienes por galardón el fuego y la condenación eterna. Pero si tú vives como la palabra de Dios nos manda, vistes, hablas, actúas como la palabra de Dios dice, tendrás como galardón la vida eterna, el paraíso eterno y el gozo y la paz por la eternidad. Punto número 3. La palabra de Dios nos advierte que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Lo hemos dicho el día de ayer, lo volvemos a repetir. En Santiago capítulo 4, verso 4, dice: almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Escuche, se constituye enemigo de Dios. Si tú te gusta estar en el sistema del mundo, te has hecho enemigo de Dios. Si analizamos el versículo que nos dice que aquí no es necesario que el cristiano abandone la iglesia y se dedique a vivir una vida mundana para ser enemigo de Dios, no quiere decir eso, sino que el que quiere ser enemigo del mundo, es decir, depende o sale de las intenciones del corazón. Puede seguir congregando, puede seguir cantando, puede seguir ministrando, puede seguir siendo cristiano de etiqueta, un cristiano a medias, congregando. Pero tu corazón, tus pensamientos, tus intenciones, tu corazón no está a amar a Dios, sino las intenciones de tu corazón son los placeres, las modas, las diversiones, lo que el mundo ofrece. Tu corazón está en el sistema del mundo. Tu cuerpo, tu boca está alabando a Dios, sirviendo a Dios, pero lo que depende es la actitud del corazón. ¿Quieres ser amigo del mundo? Significa anhelar la vida lejos de Dios, significa menospreciar la vida de Cristo, que nos da, que desea pues darnos la vida eterna, sino los deseos de volverte al mundo y a la manera
pasado es vivir. Los deseos de los vicios, los deseos de los placeres, los pensamientos. El Señor dejó bien en claro de nuestras decisiones que sean firmes en Cristo o en el mundo. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Servir a Dios de corazón o estás sirviendo a Dios o al mundo? ¿Estás cantando a Dios? También estás en el sistema del mundo. Eso significa ser amigo del mundo. Puede ser un cristiano, pero también practicas el sistema del mundo. Punto número 4. Nosotros los cristianos tenemos que estar en el mundo, pero no somos de este mundo, para llevar luz y salvación. Nos dice aquí en San Juan capítulo 17, verso 18. Porque como tú me enviaste al mundo, así yo también los he enviado al mundo. Tenemos que comprender que no ser enemigo del mundo no significa que tenemos que abandonar los trabajos, no hablarnos con el vecino, dejar los estudios, encerrarnos en casa y no relacionarnos con nadie. El Señor a nosotros, sus hijos, nos ha enviado al mundo, pero no a vivir como el mundo vive, a no seguir los valores mundanos, sino a cumplir los propósitos en el mundo. En primer lugar, hemos sido puestos en este mundo para no ser de este mundo, pero no somos de este mundo. Si no estamos puestos en este mundo, tenemos que predicar el Evangelio. Como dice aquí en Mateo capítulo 4, verso 14, será predicado este Evangelio del reino en todas las naciones, para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. En Marcos 16, 15 dice, y les dijo, id y predicad a toda criatura, predicad a todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Tenemos que comprender que Dios nos ha enviado a sus hijos al mundo, no a condenar al mundo. Él tampoco no vino a condenar el mundo. Así tampoco nosotros hemos sido enviados para juzgar y condenar a las personas, sino a predicarles del amor y la salvación por medio de Jesucristo. Nos dice aquí en San Juan capítulo 3, verso 17, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nosotros los cristianos somos los encargados de llevar el pan de vida a los hambrientos de amor, de perdón y de misericordia. Lo dice aquí en San Juan capítulo 6, verso 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Solo Dios da vida al mundo. El mundo lo destruye y los va matando cada día más y más. Como ves, hoy el mundo está destruyéndose cada día más. Está volviéndose loco y destruyéndose unos a otros. Nosotros los cristianos somos los encargados de iluminar con la luz de Cristo a la vida de las personas en el mundo que hoy están en las tinieblas, en pecado y en condenación eterna. Bien claro nos dijo el Señor Jesucristo en Mateo 18, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que vendrá la luz de la vida. Querido hermano, sigue la luz de Cristo, la vida de Cristo que hoy nos ofrece. Tenemos que tomar la palabra de Dios como el profeta Isaías cuando estaba frente al pueblo de Israel y a los 400 profetas de Baal, paganos, que estaban siguiendo la idolatría, que estaban siendo amigos del mundo, se habían constituido enemigos de Dios. Dice en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. Acercándose Elías a todo el pueblo, les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra.
Nosotros lo mismo y nos confronta la palabra de Dios. Hermano y amigo que me escuchas en todo el mundo y en el callejón de Conchucos, hermano que estás viviendo a medias, que eres un hermano mediocre, un hermano que estás en el mundo, que estás en la iglesia y nuevamente estás en las fiestas mundanas. Músico que me escuchas hoy, tocas para Dios y tocas para el mundo. Hermano predicador que me escuchas, estás en la iglesia, estás predicando y también estás en el mundo, también estás en la cantina, también estás en las drogas, también estás. Vienes a la iglesia vestidito, hermano en Cristo, vienes vestidito como de santidad a la iglesia, pero sal a la iglesia, vistes como mundano, hablas como mundano, actos como mundano. Deje esos pensamientos, deje de estar en el mundo y en Dios. Elige de servir a Dios. Deja los malos pensamientos, el sistema de este mundo, y métete al sistema de Dios. Deja los propósitos del mundo que destruye a este mundo y vente a los propósitos de Dios que te da vida eterna. Tenemos que reconocer que el mundo es atractivo, pero el mundo no nos puede ofrecer y no nos puede dar lo que Dios nos da: vida eterna, paz, gozo y felicidad y salvación para nuestra vida. El mundo ofrece condenación eterna. Si tú estás en el sistema del mundo, por más cristiano que seas, sigues el sistema del mundo, tendrás como galardón la condenación eterna. Y si tú consagras tu vida y sirves a Dios y te rindes a Dios hoy, entonces tendrás como galardón la vida eterna, un paraíso eterno. Gloria al Señor, de mar de cristal, donde tendrás paz por los siglos de los siglos. Paz. Gloria al Señor. Si hoy has entendido este mensaje y quieres rendir tu vida a Cristo, a todos los que me escuchan o los que están viviendo a medias, quieren volver a Dios, haz esta oración juntamente conmigo. Diga: Padre Celestial, reconozco que soy un pecador, reconozco que he pecado, reconozco también que he sido cristiano y te he dado la espalda, estoy viviendo a medias. Ahora renuncio a esa vida mundana, renuncio a esa vida perversa y me entrego a ti. Te recibo como mi Salvador personal de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te entrego mi vida, toma el control, toma las riendas de mi vida, Señor. En el bendito nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados y limpiar mis iniquidades. Amén. Dios los bendiga a cada uno de nuestros amados oyentes.